Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista con Andrea Rivas para El Ciudadano. Antes de comenzar, quiero leer una breve introducción para presentárselas. Andrea Rivas, Puebla, México, 1991. Es poeta y traductora, doctorante en literatura hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autora del poemario Pertenecerme entera, publicado por Círculo de Poesía en 2020 y reeditado por Cisne Negro Ediciones en 2024. En 2017 recibió el premio Punto de Partida otorgado por la Universidad Autónoma de México. En 2018 fue nombrada Silver Poet por la Asociación de Escritores de Beijing y asimismo fue galardonada en el WOW International Poetry Award de micropoesía. Muchas gracias y bienvenida, Andy. Muchas gracias, Azul, muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues creo que mi primera pregunta se remonta mucho a tu Andrea Rivas de hace unos años y me interesa saber a qué edad empezaste a escribir y pues qué significaba la poesía y la escritura para ti en esos años y qué significa la escritura para ti en los años actuales. Es una pregunta que me gusta mucho y que me parece un poco difícil de contestar de manera certera, porque por un lado empecé a escribir muy chiquita. Quiero decir que desde que estaba en el kinder y aprendí el abecedario me encantaba, o sea, me parecía como una cosa tan mágica. Y entonces siempre estaba escribiendo cositas y cartitas, y yo no sabía que eran poemas, pero escribía como rimas, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez le escribí a mi mamá un poema, según yo, a los 7 años, que decía, eres tan bella como una estrella. Y como rimaba, yo sentía así que, wow, es que las palabras son magia. Entonces, siempre, desde que aprendí en el kinder el abecedario, me gustaba jugar con el lenguaje. Pero de manera seria, como pensando en esto puede ser una profesión, esto es algo que se tiene que estudiar, que, bueno, se tiene, no, que se puede estudiar y tal. Empecé a escribir más o menos a los 14 años, en la extinta Casa del Escritor. Sí. Entré ahí, ¿no? Sí, porque sí, me sí. gustaba muchísimo leer. Sí. Y a mi mamá se le ocurrió la idea de que pues podía yo tomar como cursos para aprender a hacerlo de manera más profesional, y empecé a escribir ahí cuentos, novelas. Y la poesía la retomé hasta la universidad, más bien no la retomé, la conocí hasta la universidad, ¿no? Wow. O sea, como seriamente pensar en que existe algo que se llama verso y tal, fue hasta la universidad. Antes de eso lo que escribía, ahora pienso que podía ser prosa poética, pero no tenía ninguna intención, eran sentimientos, ¿no? Sí, y metáforas. sí. Y listo. Entonces, pues sí, ese fue mi camino como con las letras, que siempre estuvo ahí, pero formalmente fue hasta la adolescencia. Y actualmente, ¿qué sientes que significa para ti? Como justo escribir y escribir poesía específicamente. Pues, híjole, es que es mi vida, ¿no? Y siento que esto siempre suena como súper romántico y tal, pero no, o sea, en realidad, por un lado, desde la perspectiva terapéutica, es que si no escribo me vuelvo loca. Sí. Y cuando digo esto no quiero decir que escriba poemas maravillosos que van a ser publicados, ¿no? Muchas veces simplemente lo que escribes en tus diarios, las cartas que le puedes escribir a tus amigos, esa forma de escritura para mí tiene que estar sí o sí en mi vida. Y luego la forma, digamos, profesional de la escritura es que es el camino, ¿no? He tenido un montón de trabajos que durante un buen momento me emocionan, me ilusionan, y 1 año o 2 años después, ¿no? Como que todo me cansa. Y la escritura no me cansa, es esa profesión a la que quiero dedicarme siempre, ¿no? Me maravilla pensar todo lo que podemos hacer con palabras, me maravilla la perspectiva social de hacer cosas con las palabras, pero también la íntima, la espiritual, la filosófica. Entonces, pues creo que siempre me ha acompañado en la idea del asombro de la vida cotidiana la escritura, y me gusta mucho pensar que la escritura puede ser, claro, una cosa que uno intenta hacer de manera profesional para compartir cosas con otros, pero también algo que puedes hacer de manera íntima para entenderte mejor a ti y al mundo que te rodea.
Ay, qué bonito y pues qué bueno que estés tan enamorada de la escritura para que así tengamos tus poemas por mucho tiempo. Gracias, ojalá. Y pues igual pensando justo en esto que dices, como de que al inicio uno empieza a escribir y dice, ¿esto es un poema o solo son mis sentimientos o qué onda? Y ya después como que a medida que vas creciendo, pues justo lo haces como de manera profesional, pero también no dejas de hablar como de sentimientos, de experiencias, como también de esta justo forma terapéutica de la escritura. Y creo que la siguiente pregunta pues va un poco como en relación, creo que específicamente como la escritura de mujeres se ha encasillado como de manera peyorativa, como una escritura que solo habla de sentimientos, ¿no? Sí. Como si la poesía en general no siempre hablara de sentimientos y de experiencias, ¿no? Y justo creo que se nos dice también como de manera negativa que somos muy autorreferenciales, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando de nosotras, de nuestras quejas, de nuestros problemas, y a mí me parece como muy importante defender eso. No sé si a ti también o por qué crees que sea como valioso como el constante estar como autorreferenciándonos en la escritura. Es una cosa muy, muy interesante porque en realidad la poesía, lo que ahora conocemos como poesía, era la lírica para los griegos. Y en la base de la lírica justo está el yo, ¿no? El entenderme a mí. Cuando Arquíloco se vuelve famoso y empieza como a crear una corriente, la corriente de la lírica, de la que somos herederas, herederes, se trata de eso, de contar quién soy yo y cuál es mi drama con el mundo, ¿no? Y después Catulo tiene hasta este poema que me encanta, donde a sí mismo dice, pobre Catulo, que me va tan mal, ¿no? Se habla en tercera persona, el drama de que lesbiano lo pela. Entonces, a ver, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. La cuestión para mí es que históricamente nos han enseñado que cuando las cosas vienen dichas desde lo hegemónico y desde lo normativo, que es patriarcal, son válidas y son universales. Y entonces, por ejemplo, hablar del drama de un soldado en la guerra es un tema universal. Pero hablar de que se me quemó el arroz, como hace Rosario Castellanos, eso es el drama de una morra que a nadie le importa. Claro que nos importa. Claro, todos comemos arroz. No, y de fondo lo que tienen esos temas. Entonces, en principio, esta idea de que nosotras somos autorreferenciales y ellos no, es una falacia y un desconocimiento absoluto de la historia poética, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, a mí me parece bien importante reconocer cómo esta autorreferencialidad honesta ha ayudado a enseñarnos y a poner como de manifiesto que hay más de una forma de existir en este mundo, ¿no? Y que durante siglos y siglos y siglos cualquier grupo que no fuera un hombre cis, hetero, no estaba representado en la literatura, no porque no existiera, ¿no? Sino porque pues no estaba bien visto escribir de ciertos temas, porque eso no es lo universal, porque quién importa, cuando en realidad nuestros dramas han estado ahí, nuestros dramas, nuestras alegrías, nuestras experiencias siempre han estado ahí. Y creo que entre más hablamos del yo subjetivo que nos atraviesa, más podemos comunicarnos con otras personas, no solo para que se identifiquen, sino porque es bonita la diversidad, porque, a ver, algo que me parece que sí es una gran ventaja de todas las personas que no somos hombres heterosis, es que crecimos leyendo historias de otras realidades súper ajenas y lejanas a nosotros. Sí. Y diciendo, wow, qué maravilla, no tengo que ser ese para maravillarme por las cosas. Y sí he conocido, no todos evidentemente, pero he conocido hombres que les da mucha flojera las historias que no los interpelan directamente, ¿no? No se desarrolla esa sensibilidad. Sí. Y creo que entonces hay, como resumiendo, hay 3 puntos, ¿no? Primero, pues el poder aprender a conocernos a nosotros, nosotras y nosotres, porque todavía en la literatura falta mucha representación, mucha de todo, de nuestros ritmos, de nuestras historias, de las palabras, el lenguaje que utilizamos, en fin, ¿no? Sí. Otra, pues para poder comunicarle a gente que a lo mejor no se dedica a la escritura y quiere conocer historias y de pronto es súper emocionante decir, yo viví eso, ¿no? Yo soy ese.
Y por supuesto también para comunicarnos con el mundo que no es igual a nosotros, ¿no? O sea, generar esos vínculos de empatía, de mira, existe esta otra perspectiva que es la que yo vivo y que bueno, en una idea utópica de la existencia de las cosas a mí me parece la mejor manera de crear un mundo un poquito más, eso, empático, como equilibrado, donde reconocemos nuestras diferencias y podemos admirarlas quizá. Qué bonito. Sí, pues siento que justo esto como que, ahora por ejemplo, ¿no? Que mencionas a Rosario Castellanos quemándose el arroz y así, siento que justo van varias etapas en la vida en la que vamos como conociendo diferentes autoras que justo nos hacen como sentir menos locas, menos solas. Yo me acuerdo mucho que justo Rosario Castellanos fue la primera poeta que conocí y literal fue quien a mí me dijo como puedes escribir sobre tus cosas como desde un yo lírico femenino, ¿no? Y eso fue tan valioso porque justo como que por más que intentaba como amoldarme a la estructura y como a los temas, pues no sé, de poetas hombres que te enseñan en la escuela, como que yo decía, es que no fluye, no fluye. Y algo que me gusta mucho justo de tus poemas es que siento que tienes muy presente este diálogo con otras autoras y me gusta mucho que sean autoras de otras épocas. Justo pues he leído algunos en los que hablas con Rosario Castellanos, con Alejandra Pizarnik e incluso con otros personajes que no necesariamente son escritoras, pero que siento que es como súper importante tener esta conversación. También recuerdo mucho este poema que tienes en el que hablas justo con Medusa y así como que todos estos, y uno igual que me gusta mucho en el que hablas con Holly de Breakfast at Tiffany's y yo de que wow, hablo con un personaje de una película y generas como un diálogo pues súper interesante, ¿no? Y súper profundo y pues a mí me gustaría como saber qué es lo que ha motivado justo esos diálogos con ellas, qué has encontrado ahí. Y como, ¿por qué le recomendarías a otras escritoras y escritores hacer este ejercicio, ¿no? Como de dialogar con las y les otras. Ahorita ya más o menos lo dijiste, ¿no? También para abrir como otras perspectivas del mundo. Pero no sé si hay algo como más que añadir, como ¿por qué sientes que es como valioso generarlo? A mí me gusta mucho hablar con estas personas, personajes mitológicos y tal, porque cuando estoy leyendo sus historias siempre siento que tengo algo que decirles, ¿no? Como que yo también viví eso, yo te entiendo, o no lo hagas, ¿no? Tengo, por ejemplo, un poema para Betty Draper, ¿no? De esta serie de Netflix, se me olvidó su nombre. Bueno, y justo yo estaba viendo la serie y pensaba, hermana, no lo hagas, ¿no? Y yo sé que son personajes que son ficcionales, pero están basados en muchas cosas que son reales, ¿no? En mujeres reales, en imposiciones reales para las mujeres, y entonces para mí de algún modo es una forma de dialogar con la historia, ¿no? Muchas veces he sido esas. Muchas veces he sido Holly Golightly cuando dices que no pertenezco a ningún lugar en el mundo y que sigue viajando y viajando y sigue poniendo su buzoncito que solo dice Holly Golightly viajera. Sí. ¿Y por qué viajera? Porque suena muy glamuroso, pero viajera porque no pertenece a ningún lugar, ¿no? Y entonces un poco escribirle y decirle, este mundo es tu mundo, ¿no? Ya no tienes que viajar. Sí. Esas cosas a mí me han ayudado, como decía al inicio, terapéuticamente para mí, pero también para poner de manifiesto que esos personajes tenían otras posibilidades, ¿no? Holly tenía otra posibilidad de ser y no solo viajar y estar ahí como dando botes y tumbos por el mundo. No sé, con Medusa me pasa lo mismo. Cuando aprendo un poco de mitología y veo todas estas representaciones maravillosas escultóricamente de la cabeza así, ¿no? Perseo con la cabeza de Medusa, me da una furia horrible pensar que claro, es hermosa la cosa escultórica, pero es espantosa la historia, sí, ¿no? O sea, pensar que ella era una mujer, una sacerdotisa que era bonita y como le dijo que no al dios, pues el dios Poseidón la violó, por ejemplo. Pensé cuántas de nosotras no hemos sido esa, ¿no? Y al final es tu culpa además, siempre, porque para qué estás bonita, para qué existes, para qué te pones ahí. Y además me parecía como muy representativo que ella estaba rezando en el templo cuando el dios la viola, o sea, no hay modo. Sí. Entonces un poco traer a la actualidad esos mitos, dialogar con esas historias del pasado.
aplaudirle a autoras como Castellanos, Sí. ¿no? Que escribió tanto sobre feminismo y que al final muchas veces se me hace un personaje que estaba un poco solo, ¿no? Digo, tenía a Dolores Castro, claro que tenía amistades, pero en mucha de su escritura se nota una soledad bien profunda. Y entonces, pues, de alguna manera es el modo como de dejar de manifiesto que las cosas van cambiando, que hay otras posibilidades de existir en el mundo. Ay, sí, sí me acuerdo mucho de esta carta que le hiciste a Rosario Castellanos y que te conté, yo también le hice una, ¿no? Y justo es como, yo me la imaginé, ¿no? Como hay que ser amigas sentadas en el jardín hablando de poesía, por favor. Y siento que, no sé si te pasa que no solo como que nosotras les hablamos, sino pues obviamente ellas también nos hablan, ¿no? Y a mí tengo muy presente un poema que tú me enseñaste y en el que sentí que Mary Oliver me habló y creo que nos habló como a todas directamente, que amo mucho ese poema, que bueno, me lo enseñaste, se llama Gansos Salvajes, de Mary Oliver. Y justo dice, no tienes que ser nada, no tienes que ser buena, ¿no? Y como que se me hace, o sea, literal son... O sea, es más largo, pero esas dos frases se me hacen como súper poderosas. Siento que es algo que yo quiero imprimir y pegar en mi cuarto. Pero lo recuerdo constantemente justo como para alejarme, ¿no? Como esta necesidad de ser bondadosa como moralmente. Y pues a mí me gustaría saber cómo justo a partir como de este diálogo con estos temas, como de qué bondades moralistas del sistema pues heterosis patriarcal crees que has logrado alejarte a través de tus poemas y de cuáles te gustaría todavía como que seguir ahí intentando despojarte. Ay, es una pregunta bien, bien así. Sí, justo con ese poema me gusta tanto, tanto, tanto porque toda la poesía que yo leía hasta ese momento era una poesía muy disfórica, muy trágica, ¿no? Yo fanática de Alejandra Pizarnik todo el tiempo es como la misma sensación que decía con Holly Golightly. El mundo no es tu lugar, no perteneces a nada, nunca vas a entrar a los círculos, lo que nos queda es ser miserables. Y de pronto leí eso. Y claro, pero siempre está ese esfuerzo por ganarte ese pequeño lugarcito, esa migajita, ¿no? Y leí eso y de pronto me dijo Mary Oliver, pero no tienes que ser nada, tú perteneces al mundo, perteneces a la familia de las cosas. Y yo, no me digas. Nadie me había dicho nunca eso, y mucho menos una mujer, ¿no? Claro. Y entonces tengo hasta tatuada la frase de no tienes que ser buena, porque me parece que como además persona poblana, que crecí con una educación católica, todo el tiempo estuve recibiendo imposiciones de tienes que vestirte así, tienes que hablar así, no grites, no hagas esto, no digas groserías, yo qué sé, no digo, estoy diciendo cosas muy superficiales, pero que van marcando la idea de que no te mereces el lugar que tienes en el mundo, ¿no? Porque claro, es no hables fuerte porque incomodas a los demás, bueno, pero hay ocasiones donde si no alzo la voz no se me va a escuchar, ¿no? Tengo que hablar fuerte. Yo qué sé, no te vistas así, no hables como hombre, no comas así, no, yo qué sé. De esas cosas que digamos que son más superficiales, he podido irme despegando. Sin embargo, esto es un tema que he tratado mucho con mi terapeuta. En lo profundo nos queda muchas veces como mujeres, pues todos estos aprendizajes de que no nacimos y merecemos nacer y ya nuestro lugar, ¿no? Sino que nos lo tenemos que ganar todos los días. Y entonces creo que en lo profundo ese no tienes que ser buena para mí significa de verdad no tienes que ser nada. O sea, existes y si no me baño y si un día, porque uno de mis trabajos es dar clases, ¿no? Y si un día mi clase por algún motivo no fue maravillosa y no todos salieron con ganas de cambiar al mundo, igual me merezco mi lugar en la existencia humana. Y eso en lo profundo es como muy difícil de aceptar y de entender, ¿no? Porque estamos, bueno, eso sumado a la lógica capitalista, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, ¿de qué ideas profundas me gustaría despojarme de esas, ¿no? O sea, que porque existo ya está bien. Ahora, esto no quiere decir, o sea, porque todo esto llevado a extremos suena fatal, ¿no? Que porque escribí un bello sentimiento mal hecho merezco ser publicada
bueno, no es eso, sino tiene que ver con una cuestión que filosóficamente me parece más profunda. Entonces, si algo, pues es despojarme de las ideas de que cada respiración que doy tiene que ser como que repagada al universo con un montón de sacrificio y esfuerzo, ¿no? Sí, porque sí. es eso lo que en el fondo está. No sé si te ha pasado a ti, pero que alguna vez te inviten a dar una plática o algo y que tú sientes que tienes que dar el 500% de quién eres para ganarte el lugar. Sí. Es que si ya te invitaron, ya te lo merecías, ¿no? Sí, o sea, es sí, por sí. algo, ¿no? No es por hacerte el favor. Sí. Y esas son ideas que, bueno, mucho releyendo ese poema, pues me intento replantear, ¿no? Intento vivir como una vida que salga de esa norma. Y bueno, pues sí, o sea, básicamente es eso, pero creo que estamos viviendo una época de una transición muy rara donde pasamos de tienes que ser mamá y tienes que casarte a poder decir no quiero, ¿no? Pero en el fondo de todas maneras siempre quedan todas estas otras posibilidades de todo lo que tienes que ser y entonces creo que despojarte de ellas para ser quien quieres ser en el momento presente y saber que eso es suficiente. Bueno, eso es como muy difícil. Ya me extendí un poco, pero es que ese poema me parece una joya y me ha dado muchos años de reflexión. Sí, no, sí, yo les invito mucho a que lo lean, por favor. Lo necesitan en su vida. Y sí, o sea, justo siento que como dices, creo que estamos en una época en la que a lo mejor ya nuestra generación, como morras o morres, pues ya nos despojamos de ciertas cosas, ¿no? De me tengo que vestir de cierta forma, o no sé, justo tengo que casarme a esta edad, tengo que tener hijos a esta edad, pero siento que sigue siendo como, por ejemplo, el síndrome del impostor, o sea, como mujeres y como disidencias, siento que sí es algo que sigue ahí como bien profundo, ¿no? Y luego, como dices también ahorita, ¿no? O sea, como bajo la lógica capitalista, tanto de la publicación, como estar todo el tiempo produciendo, de esta idea de justo del vato que es poeta y que todo el tiempo está en su casa, está escribiendo, está leyendo y todo el tiempo está produciendo. Siento que aunque como que racionalmente ya sabemos que no es verdad, o sea, como que ya sabemos que así no funciona la vida, que uno tiene que hacer cosas mundanas, dirían por ahí. Absolutamente. Aún así como que hay cierta culpa, ¿no? O sea, es como de que, pero ¿por qué? No sé, ¿por qué estoy aquí lavando ropas si podría estar pensando en un poema, ¿no? Cuando en realidad, a veces mientras lavas ropa, piensas en un poema, ¿no? Claro. Y justo siento que a veces eso es como muy desmotivador, ¿no? Como tanto el sistema de publicación, como justo el sistema de estar produciendo y así, que bueno, o sea, como que también me gustaría como que dejar este mensaje de tu voz, de qué es lo que te motiva a seguir escribiendo, ¿no? Y no necesariamente como para ser publicada, que digo, yo creo que es algo como muy valioso y que la verdad también necesitamos como artistas, ¿no? O sea, como ese reconocimiento externo, porque hay que decirlo, ¿no? También lo necesitamos, pero además de eso, como que te motiva a seguir conectada con la poesía. Creo que hay varias cosas. Como decía al inicio, hay mucho de lo que escribo que no pienso compartirlo. Digo, a lo mejor en algún momento, pero que lo hago para mí y que me ayuda a mí a entenderme en mi momento actual. Pero muchas otras cosas son cosas que quiero compartir. Tengo cosas que decirle al mundo y cosas que quiero dialogar con el mundo, hasta cosas que quiero que el mundo me pelee, ¿no? Decir algo y quiero discusión, y discusión sana, ¿no? Claro. Que me digan, no, mira, esto no sé, ¿no? Y que todo el tiempo, como vivo sola, tengo muchísimo tiempo maravilloso de ocio. Digo, porque no estoy todo el tiempo como... Cuando vives con gente hay más inputs, ¿no? Estás hablando con alguien. Yo tengo muchos momentos de hablar sola. Y en la poesía puedo justo generar ese diálogo con los demás, un diálogo un poco más ordenado. Y creo que depende mucho lo que me impulsa en el momento que estoy viviendo, ¿no? Justo ahora lo que me impulsa es que todo es como muy personal y muy íntimo en mi caso siempre. Pero mi hermana murió hace casi 2 años. Y desde así el momento en el que murió fue como, no, yo tengo como que enseñarle a la gente quién eres antes de que te me desaparezcas, ¿no? Me da pánico, como muchos autores, creo, esta cuestión de la memoria. Sí. Entonces, en este momento para mí es eso, como intentar capturar cada pequeño fragmentito de ella que conozco
me tiene siempre pensando en nuevas posibilidades de escritura. Pero muchas veces, digo, eso es ahora, pero muchas veces también ha sido que hay un sonido de una palabra que me parece hermosa y yo quiero que ese sonido maravilloso quede ahí, compartirlo al mundo. Es que ya viste qué bonita suena esta palabra. Hay veces que es la cuestión social, que veo alguna cosa o que vivo alguna cosa horrible y entonces siento que necesito hacer ese juicio y comunicarlo, intentar explicarle a los demás, ¿no? Cosas que a lo mejor pues yo he podido ver y ellos no. No sé, entonces depende mucho. Para mí, de nuevo, es algo muy íntimo, pero creo que cada circunstancia que me atraviesa me va dejando como esta necesidad de tienes que escribir esto, ¿no? Tienes que continuar este diálogo. Entonces, pues, es una respuesta muy amplia, pero es que es así en mi caso. Sí, cañón, o sea, súper va cambiando, ¿no? Siento que igual como que en este cambio, algo que ayuda mucho y que inspira mucho también es como las lecturas que vamos haciendo, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber en este momento qué lecturas te inspiran, ya sea como nombres de poetas, así que igual quieras como invitar al público a leer, o también como qué poemarios o novelas estás leyendo. Hay un poemario que acabo de terminar de releer que incluso lo traigo escrito, porque siempre ha sido eso, Memorias de Electra, de Mariela Dreyfus. Es una poeta peruana, es buenísima, buenísima. Ese libro es un libro muy cortito, maravilloso. Entonces, Memorias de Electra. Hay otro libro que se llama Perseguido olor a casa, que tú conoces, de una autora mexicana, Laura Cárdenas. Sí. Es una joya. Ese libro es autorreferencial, justo como lo que hablábamos, combina verso y prosa. Y es un libro muy fuerte que se publicó en los 80s y todavía no se ha reeditado, donde habla del abuso sexual que sufre por parte de su padre cuando es chiquita, ¿no? Tiene unos 5 o 6 años, se entiende en el poema, pero va reelaborando hasta que logra un poco justo de esto que decimos de no tienes que ser buena y tal, despegarse de los tabús, de la culpa y como reconstruirse completamente hasta que cuando es una mujer adulta, y es una joya que yo siento que debería estar en todas las librerías. Sí, lo necesitamos. Y yo, si alguien aquí quiere hacerlo. Absolutamente sí. Ese, y releo desde la primera vez que lo compré, una vez al año mínimo, releo La belleza del marido de Anne Carson y Norma Jean Baker of Troy, o Norma Jean Baker de Troya, de Anne Carson. Me gusta mucho la escritura de Carson. Ella precisamente juega con los personajes mitológicos y los rehace, vuelve a contar sus historias. Y en el de Norma Jean Baker of Troy lo que hace es que vincula la figura de Marilyn Monroe con la de Helena de Troya. Y entonces las dos son una y habla de su historia. Tiene un verso que me gusta mucho que dice: yo soy mi propio coro, haciendo alusión al teatro griego, donde pues el coro es el que un poco traduce lo que están sintiendo los autores, lo que están pensando los dioses. Y de pronto Helena, que es Marilyn Monroe, dice: yo soy mi propio coro, ¿no? Yo voy a contar mi historia. Ay, qué poderoso. Entonces es maravilloso. Yo creo que esos 3 libros son libros que últimamente me dan mucho vueltas y que recomiendo un montón. Ay, muchas gracias. Grandes recomendaciones. Y igual una gran recomendación que yo tengo pues es justo la poesía de Andrea Rivas. Y pues para que la conozcan, me gustaría que nos compartas un poema tuyo. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a leer de esta edición que me gusta mucho. Salió el año pasado en Honduras, la edición de mi primer libro. Está bien preciosa. Gracias. Y pues voy a leer justo el poema con el que hago un diálogo con Mary Oliver para cerrar nuestra conversación. Porque no sé si debí nacer o desafié a la suerte, he venido a explorar mi vida. Una no decide nacer ardiendo en el mes más cruel y arrastrarse 31 años tras cualquier palabra de esperanza. Encontrar amparo en la sombra de las suicidas, en la luz verde en lo alto de la colina y preguntarse todos los días para qué. Una no decide que en el nombre propio arda Troya, pero se deja llevar a rastras. Yo no decidí los ojos tristes, pero los he colgado como el estandarte del único territorio que conozco.
Mientras el tiempo pasa, mientras el nudo de mi garganta sigue intacto, mientras la oscuridad vuelve y me rindo arrepentida, aunque otra vez me digas que no tengo que ser buena. Porque no sé si debí nacer, le pregunto a tu poema qué sigo haciendo aquí, en este planeta que se incendia, mientras viertes agua desde tu telescopio en el Olimpo. ¿Acaso hay algo por lo que me he quedado? Por un anochecer gélido en bosques desconocidos, por una luna casi llena, casi promisoria. Perdóname, Mary, pero me quedo por el placer de arrodillarme en penitencia sobre la arena, por sumergirme en el naufragio, por la promesa de que también yo tenga un llamado a ocupar mi lugar en la familia de las cosas. Muchas gracias por compartirnoslo y muchas gracias por estar aquí. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. A mí también, muchas gracias por la invitación y por las preguntas que me parecieron muy bellas. Gracias, te admiro mucho. Y pues muchas gracias por escucharnos. Espero que también les haya gustado, que resuenen como con esta escritura y que lean mucho a Andrea Rivas.